Hola amigos, bienvenidos a este canal donde aprenderás lo que necesitas para aprobar tus exámenes. Hoy iniciaremos con una serie de videos donde explicaremos el tema de derivadas, su definición, propiedades y aplicaciones. En este video daremos una breve definición del tema de derivadas más su definición geométrica, ¿sí? Entonces comencemos con la definición. Bueno, consideremos una función real y igual a f de x y vamos a decir si es que esta x pertenece al dominio de esta función, entonces la derivada de la función f de x la definiremos por la expresión, por la siguiente expresión. Y' igual a f' de x igual a ¿quién? Al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo donde vamos a aplicar esta definición. Por ejemplo, hallar la derivada de f de x igual a x al cuadrado usando la definición. Cuando me pida un ejercicio hallar la derivada usando la definición, tenemos que utilizar esta fórmula de aquí, del límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo dividido entre h, ¿sí? Entonces empecemos con la solución de este pequeño ejemplo. Yo tengo que f de x es igual a x cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué más aparece aquí? Aquí también aparece f de x más h. Entonces, ¿quién será f de x más h? F de x más h será, si en lugar de poner x, yo voy a poner x más h, ¿sí? Entonces, miren, aquí el x lo estoy elevando al cuadrado, entonces aquí x más h también lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, como esto es un binomio al cuadrado, me va a quedar de la siguiente forma. F de x más h igual a x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué me están pidiendo? Aquí me están diciendo f de x más h menos f de x. Entonces, hay que restar f de x más h menos f de x. Y eso es lo que yo voy a hacer. F de x más h menos f de x va a ser igual a x al cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, escribo a ambos sin paréntesis. Y por aquí tengo un x cuadrado y menos x cuadrado. Se pueden cancelar. Y me va a quedar que f de x más h menos f de x es igual a 2xh más h cuadrado, ¿sí? Entonces ya tengo la parte de arriba. Entonces, ya una vez que yo tengo la parte de arriba, simplemente ya puedo reemplazar. Entonces, ¿qué diré? Que f' de x va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0 de la parte de arriba. ¿Qué me quedó en la parte de arriba? Esto que está aquí, 2xh más h cuadrado. 2xh más h cuadrado. Ahora, en la parte de arriba yo puedo factorizar un h. Si yo factorizo un h, me va a quedar h por 2x más h, todo esto entre h. ¿Y qué pasa? El h arriba con el h abajo se simplifican y me va a quedar entonces 2x más h. Y lo único que tengo que hacer simplemente aquí es reemplazar el valor de h, igual cuando se aproxima a 0 en esta función, quedándome de la siguiente manera, 2x más 0, o sea que en lugar de poner h estoy poniendo 0, y 2x más 0, eso es 2x. Entonces yo puedo decir entonces que f' de x es igual a 2x. Y esa sería la respuesta a este ejemplo, ¿sí? Espero todo haya quedado claro. Entonces, una vez que nosotros ya vimos este pequeño ejemplo, vamos a pasar con la definición geométrica, ¿sí? Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te active las notificaciones de este canal. Entonces, vamos a empezar con la definición geométrica, ¿sí? ¿Cuál va a ser la definición geométrica? Bueno, vamos a dibujar nuestros ejes, el eje y el eje x, y vamos a dibujar una función, ¿sí? En este caso va a ser la función y igual a f de x. ¿Está bien? Entonces yo voy a tomar un punto en esta recta, en esta curva que está aquí, ¿sí? Que en este caso tengo este puntito que está aquí. Entonces este puntito va a tener por abscisa el valor de x, ¿correcto? Entonces este punto va a quedar delimitado, o sea, este punto se va a llamar P de x, f de x, ¿correcto? Entonces, ¿qué más después de hacer ubicar ese punto? Yo voy a ubicar un punto hacia la derecha de x. Lo puedo ubicar hacia la izquierda también, pero bueno, de manera convencional lo voy a ubicar hacia la derecha. ¿Pero dónde? Me voy a desplazar desde x, me voy a desplazar una distancia h, ¿sí? Entonces, este nuevo valor de la abscisa sería x más h, ¿sí? Entonces yo levanto para ubicar un punto en esta función. ¿Y este punto de la función quién sería? Bueno, sería q de x más h, f de x más h, ¿sí? ¿Qué hago después de esto? Bueno, entonces voy a unir yo el segmento PQ, el segmento de recta PQ, ¿sí? Entonces yo sé que ese segmento de recta va a tener una inclinación, ¿sí? Una pendiente.
Entonces yo voy a hallar esta pendiente de este segmento. Entonces voy a hallar la pendiente de la recta secante PQ. ¿Por qué secante? Porque está cortando a la función en 2 puntos. Recuerden que una recta secante es aquella recta que corta en 2 o más puntos a una función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallo la pendiente entre 2 puntos? Recuerda la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de abscisas. ¿Sí? Que sería f de x más h menos f de x sobre x más h menos x. ¿Correcto? Esa sería la pendiente de esta recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar por aquí? Bueno, el x y el menos x se pueden cancelar y me va a quedar que f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h. ¿Correcto? Entonces, ya una vez que tenemos la recta secante, vamos a proseguir con lo siguiente. ¿Sí? Yo voy a ubicar un punto, ¿sí? De tal manera que me esté acercando hacia el punto P. ¿Sí? Bueno, me voy a acercar al punto P por toda la función. ¿Sí? Entonces, al acercarme, ¿qué va a pasar? Se está formando este segmento, esta recta secante, pero obviamente aquí el h se está haciendo más pequeño, el h se está reduciendo. Entonces otra vez voy a ubicar otro punto acercándome más todavía al punto P. ¿Y qué está pasando? Bueno, se está formando esta recta secante, pero obviamente el h está cada vez haciéndose más pequeño. ¿Sí? El h se está reduciendo y va a llegar un momento en que este h se va a aproximar a 0. ¿Sí? Entonces cuando este h se aproxime a 0, va a aparecer, ya no va a aparecer una recta secante, sino va a aparecer una recta tangente, una recta que corte en un punto a esta función que está aquí. Entonces esta sería la definición de la derivada. Cuando el valor de h se acerca a 0, se aproxima a 0, la recta secante se transformará en una recta tangente. Entonces por eso nace la siguiente propiedad. La siguiente fórmula, límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y entonces esta sería la definición de la derivada. Y' igual a f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h. Y bueno, eso sería todo. En el siguiente video estaremos resolviendo un par de ejercicios aplicando esta definición para poder definir sus propiedades. ¿Sí? Muchas gracias.